estar con ustedes. Para mí es una alegría estar presentando a este invitado. Es nuestro hermano, amado pastor y apóstol, Vinci Bajos. Él es de Brasil, él tiene un ministerio apostólico en varios países, ayuda mucho en la parte de restauración de misioneros, tienen presencia en varios países, ayudando y también enviando allí a misioneros, a personas que han cuidado, han capacitado y que las están cubriendo toda la iglesia allí de Brasil con el ministerio apostólico que tiene nuestro hermano Vinci. Él reside en la ciudad de Victoria, en Espíritu Santo. Allí ejerce el trabajo de pastoral y bueno, tiene una experiencia bastante amplia. Otro día podremos tener el tiempo para que él nos cuente ese testimonio que es bastante interesante. Pero bueno, hoy nos atañe a otros temas, entonces bienvenido mi amado Vinci por habernos aceptado esta invitación y de estar con nosotros. Y aquí desde Bogotá, Colombia, te enviamos de parte de toda la iglesia un saludo. Meu amigo Mi Héctor, amigo Héctor, bom demais qué estar com bueno você, hablar com a contigo, igreja con la da iglesia en Colômbia. Colombia. Esse momento que nós estamos Este momento que vivendo nosotros tem estamos nos viviendo aproximado, tiene que principalmente para acercarnos entrarmos na principalmente casa para um do entrar outro, en la assim, casa de uma uno de outra lo otro, maneira. de una u otra Eu manera. quero Yo abençoar a quiero igreja bendecir la na iglesia en Colômbia, Colombia, yo quero quiero dizer que meu Quiero coração decirles deseja que mi muito corazón estar com desea vocês, mucho estar con tocar, ustedes, tocar, abraçar, abrazarles, beijar. Isso besarlos. tudo é Eso coisa que eu todo es faço una com muito cuestión que yo prazer. hago aquí, es un Eu sei que placer. algumas Yo sé que pessoas algunas oraram personas e han disseram: estado "Oh, orando Vince, volta, volta que rápido". Vince va a volver Eu rápido. creio que Deus Yo vai nos creo que Dios va a permitir permitirnos voltar volver no tempo en el dele. tiempo de Él. E tenho Yo certeza tengo la que é o seguridad desejo do meu que, coração. Um que es un abraço deseo de mi corazón. gostoso a Es un cada um de abrazo vocês, con mucho gusto a sobretudo cada uno de aqueles ustedes, que sobre todo a gente aquellos. pôde ter um contato mais íntimos, Qué bueno con algunos mais que he íntimo, e tenido aqueles que eu contacto, quero pero conhecer también a também otros melhor. que también puedo conocer mejor. Obrigado pelo convite. Agradecido por Espero la que Deus nos invitación fale y nesse espero que tempo. Dios nos hable en este tiempo. Amén. Nos esperamos a você también aquí y tomamos esa palabra como un primer sí. El Amém. segundo sí, cuando você esté en la Colombia aquí con nosotros. ¿Ah? Quero. Bueno, hermano, eh, en esta situación y en esta primera parte que estamos teniendo de cuestionario, ¿te preocupa la situación actual de la iglesia? La iglesia está pasando por unos cambios fuertes, porque literalmente es como si el mundo haya dejado de girar. Dejó de girar, se detuvo, Dios detuvo el mundo. Con un bichito, con lo que sea, está el mundo detenido, tanto el secular como el eclesial. ¿Te preocupa la iglesia? Olha, a igreja Oigan, é o ponto la iglesia máximo es da el minha punto vida. máximo de mi vida, Jesus e a igreja. Jesús y Eu la me iglesia. Yo me preocupo preocupo bastante com bastante ela, con ella, mas quero pero quiero compartilhar de decirles que como quiero a compartirles de igreja cómo la iglesia hoje, e hoy y principalmente nesse tempo, principalmente en este tiempo, traz um y peso yo traigo no de meu atrás coração. una Então, carga é a en mi minha corazón. ótica, minha Aclaro que visão, es mi o óptica, es mi panorama visión, es mi é para panorama mim para desse mí tempo. de este Vou dizer tiempo. da minha Voy a hablarles de mi experiência. experiencia. Eu Yo estou vivendo estoy, como estoy viviendo igreja como iglesia há mais de hace más 40 de 40 anos años no en el ministério. ministerio. Venho de um Yo processo, vengo de de un uma proceso, estrutura, de un de um sistema onde donde trabalhei trabajé por por alguns algunos anos años e lá fiz muitas coisas. y hice muchas Deus cosas. operou Dios através da minha operó vida a través de mi vida e eu dou toda a y yo glória le ao doy Senhor, toda la muitos gloria al milagres, Señor, muchos milagros, salvou muita salvó gente, mucha chamou a gente, atenção da salvó a cidade, la ciudad, do salvó al país país e y coisas cosas diversas diversas aconteceram acontecieron de de salvação, de salvación, de milagre, milagros, poder de poder de Deus Dios e y, umas tantas y unas coisas tantas que cosas que impressionaram impresionaron os homens a los e alguns hombres diziam y assim, isso é algunos uma decían, esto revolução. es una Porém, revolución. aquilo durou por Aquello mais ou duró por menos 5 unos anos. 5 años. Depois, Deus tem Después, nos Dios nos levantado levanta 40 por anos, 40 años, quase 40 casi anos, 40 años, num en processo un de proceso ver de o ver reino de el reino Deus, de né? Dios.
La palabra ya nos muestra que el reino de Dios es un misterio. Yo entiendo que comienza a llegar hace 40 años atrás. ¿Cuál es mi preocupación con la iglesia? Que en aquel tiempo yo creía que Dios quería un cambio profundo en la iglesia. Y Dios cambió la iglesia. Personas que estaban alrededor mío. Botamos el aviso, quitamos esa situación de la estructura, de mi vestido, de mi corbata. Vivimos como iglesia por casi 40 años, discipulado, la iglesia en las casas. Entendemos el reino de Dios. Sabemos que nosotros somos iglesia todo el tiempo, 24 horas del día. El tiempo todo, somos la manifestación de Dios. Eso lo vivimos por algunas decenas de años bien, y Dios ha trabajado muchas cosas, así como Héctor habló un poco en mi presentación. Son muchos países cerrados, ayudando a muchos misioneros, pastores, cuidando de algunas situaciones de la iglesia, desenvolviéndonos en algunos años, específicamente en el ministerio apostólico, pero aclarando que yo soy el menor, el más pequeño apóstol. Para mí no es un estatus, es el servicio. Esa palabra usada por mucho como si fuera un diploma, yo estoy lejos de eso. Yo quiero vivir para Dios. Yo quiero hacer lo que Dios quiere. Solo que yo me preocupo por la iglesia. Yo quiero mirar hacia mí y principalmente como nosotros veníamos viviendo. Y me preguntan, ¿ustedes estaban bien? Yo digo, estábamos bien. Nosotros hacemos la iglesia en las casas. Nosotros no tenemos un lugar fijo. Tenemos mucha flexibilidad con las reuniones. Entonces hoy esa preocupación que tienen muchos pastores porque aquí en el Brasil está prohibido, en el Brasil los cultos, las aglomeraciones, esa situación de los salones cerrados y las personas preocupadas, pastores preocupados con la recaudación, con el pastoreamiento. Yo creo que esas cosas todas, Dios quiere usarlas para cuando nos dé la libertad de volver al lugar. Pero la iglesia no depende de eso, porque la iglesia somos nosotros. Entendemos ya desde hace algunos años. Pero así, siendo que nosotros somos la iglesia, y para no extenderme mucho en esta respuesta, yo entiendo que cuando nosotros estábamos viviendo la iglesia, por esas decenas de años, la gente llevaba a la iglesia a la casa. Pero tengo que admitir que nosotros también caemos en algunas cosas religiosas, aunque estuviéramos viviendo intensamente varias cosas. ¿Qué es lo que yo quiero decirles a ustedes con esto? Yo no quiero transportar más aquel culto grande a un culto pequeño con los mismos vicios del culto grande. Un pastor enseñando, a otras personas escuchando, o sin funcionar. Entonces la gente, algunos pueden ser líderes de un grupo de casa, de célula, entonces son muchas cosas copiadas, pero nosotros estamos reproduciendo en las casas Ahora, nosotros estamos viendo algo que por parar por el coronavirus, porque esa expresión de la iglesia en la casa no es propiamente la expresión de la iglesia como el tiempo que Dios quiere que la iglesia se exprese. Nosotros, por ejemplo, abrimos esos libros de la Biblia. Quiero citar uno de ellos, la iglesia en Éfeso. Esa iglesia fue tremenda, fue espectacular. Las revelaciones fueron fabulosas. Pablo escribió con mucha unción. Pero, ¿cómo está hoy la iglesia en Éfeso? No hay nadie,
Ya no, a no ser que sea un lugar de visita. Se acabó la iglesia. Se acabó la iglesia en Éfeso. Aquel lugar era el lugar donde los cristianos eran perseguidos. Hoy sabemos que Éfeso está en la Turquía y no pasa más de un monumento turístico. Yo no quiero que la iglesia ella sea un monumento. Si nosotros miramos hacia esas cosas históricas, nosotros vamos a notar que la iglesia de Éfeso, ella estuvo allí tal vez 30, 40 años de historia, de disposición, de manifestación. Cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, la iglesia también primitiva también duró un poco más, tal vez unos 60 años. Pero nosotros si investigamos un poco allá y miramos al Oriente Medio, la iglesia primitiva ya no está. ¿Dónde están aquellos hermanos que vivieron esa experiencia? Entonces yo quiero traer eso para mi vida. Lo que nosotros estamos viviendo como aquí como iglesia es bueno, pero no es todavía lo que Dios quiere. Dios tiene otro plan para su iglesia. Entonces yo me preocupo porque ahora yo me preocupo porque volvamos a esa expresión de la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es mucho más de lo que nosotros vivimos hasta hoy. Yo me siento renovado. Este tiempo que yo estoy en casa. Yo me puedo comparar un poco con la prisión de Pablo. Cuando Dios llevó a Pablo para la prisión, para dejarlo separado. Él era un instrumento de Dios, era un gigante de Dios. Era un hombre de Dios. Él volvió a quedar en la prisión. O sea que mi casa se vuelve mi prisión para poder orar, gastar tiempo en Dios, invertirlo. Todos sabemos que Pablo fue usado allá para hablarle a la guardia petrolera. Fue todo ese tiempo. Fue un tiempo de intimidad de Pablo con Dios en la cárcel. Entonces, este tiempo mío es un tiempo de más intimidad, para invertir tiempo en la palabra, para escribir, para orar. Yo tengo acá, tengo mi toalla, mi pañuelo para llorar, para clamarle a Dios, para que Dios me dé experiencias, señales. Entonces mi preocupación es con ese retorno, para que sea ese retorno diferente. Lo que nosotros estábamos haciendo estaba bien, pero nosotros queremos retornar a hacer lo que Dios quiere. Yo sé que todo eso no es una novedad, eso es antiguo, no es nada nuevo. Pero para mí es un descubrimiento que yo quiero insistir, practicar, insistir. Yo quiero parar todo para que nosotros vivamos la iglesia en casa con la intensidad. No se quede preocupado porque entonces no vamos a volver a tener reunión grande. Dios va a usar las reuniones grandes. Porque Dios también en la antigüedad usaba las reuniones grandes. Pero todo comienza en mi vida, en mi casa. Aquellos en que yo estoy formando cerca de mí, esa es mi mayor preocupación. No en el sentido de que la iglesia se está acabando y no vamos a poder vivir. Dios nos va a llevar a otro tiempo. Bueno, eso nos surgiría otra pregunta, porque en esto que está haciendo Dios, además del problema que ya comienzan a tener algunos líderes, pastores, los que pagan alquiler, un aluguer, ellos comienzan a sufrir porque no hay ingresos, porque ¿qué hago con el salón? Pero digamos que ese tema lo dejamos ahí. Vendría otro problema y es que es el pensamiento de decir, al retornar de nuestra casa, ya no va a ser un solo lugar, sino van a ser muchos lugares. El liderazgo de la iglesia, la lideranza, ellos podrían pensar que van a perder control, el control de que las cosas funcionen, el control de que las cosas se hagan de acuerdo a la visión de cada ministerio. Entonces, ¿qué podrías tú decirle con tu experiencia de lo que ya has vivido a estos pastores, a estos líderes, que no tengan problema con soltar a la iglesia? Porque
Yo soy de los que creo que el que cuida la iglesia es el mismo Señor Jesús. Pero, por favor. La pregunta es muy precisa. Yo puedo volver a recordar a ese inicio largo de esos casi 40 años. Pastores me preguntan así. Entonces, ¿ustedes no tienen membresía? ¿Ustedes no tienen control? O sea, ¿cómo es el gobierno de la iglesia? ¿Cómo son las finanzas de la iglesia? Entonces, yo ya respondí muchas veces de lejos, a lo largo de estos años, esta pregunta de la iglesia y la preocupación de las personas con ese desmonte, esa desconstrucción de iglesia. Y nosotros necesitamos entender qué es lo que es iglesia. Primero, quiero tranquilizar a los pastores. Usted no va a perder su empleo. Lo primero es que piensen en eso. Nosotros somos vocacionales. Nosotros somos llamados por Dios. Yo no estoy viviendo esta experiencia como un profesional. Yo vivo esta experiencia para gloria de Dios hace más de 40 años. Siempre fui cubierto por el Señor, siempre los milagros acontecieron. Si ustedes miran la área financiera, yo ya vi dinero cayendo del cielo. Yo sé que alguien lo lanzó, pero yo sé que esa persona fue usada por Dios para que ese dinero, para que yo fuese suplido. No hay problema. Y no tienen problema de perder su llamamiento, su vocación. Porque de hecho, la iglesia, a la luz de la palabra, somos hombres. Somos nosotros. Las personas perciben que Dios siempre quiso edificar la iglesia a partir de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y según a nuestra semejanza. Nosotros nos tenemos que parecer a Jesús. Entonces, de hecho, cuando nosotros miramos hacia esa palabra que Él crea al hombre y va a otros Apocalipsis, allá al final de los 2 últimos capítulos de Apocalipsis, sobre cuando habla de la nueva Jerusalén y de la novia ataviada, lo que Dios construyó en todas esas palabras, todas estas hojas, todo lo que Dios habla a Abraham, Noé, Moisés, hombre por hombre. Y nosotros llegamos hasta Pablo en el Nuevo Testamento, vemos que Dios está levantando su iglesia. Pero hay varios versículos que muestran que la iglesia somos nosotros. De hecho, esa cuestión del templo, de la iglesia, como estructura, que es un local, un edificio. Nosotros sabemos que Dios nunca trabajó eso. Hechos 17:24, Dios no habita en un edificio hecho por manos humanas. 1 Corintios 3, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. De hecho, Dios quiere levantar hombres donde estuvieran 2 o 3 reunidos en mi nombre. Allí yo estaré. ¿Dónde está? Dentro de nosotros. El problema es un problema de visión. Las personas quieren comenzar una iglesia, alquilan un salón, compran sillas, compran micrófono, instrumentos. No es así como Dios edifica su iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no se levantarán contra ella. Mateo 16. Cuando nosotros miramos hacia la palabra, que Él quiere edificar su iglesia, Él está levantando hombres. Vemos en Juan capítulo 1, allí cuando Juan estaba buscando y estaba cuidando unos discípulos, Jesús, y le dicen, Rabí, que es maestro, ¿dónde es que tú asistes? Le están preguntando, ¿dónde es tu iglesia? ¿Dónde es la reunión? Ustedes saben lo que Jesús hizo. A ellos que fueron sus primeros discípulos, las lleva a su casa
donde él estaba viviendo. El apóstol Pablo también. Ustedes ven que Pablo alquiló una casa y fue y trabajó todo ese tiempo con esos discípulos, y está en el libro, en el final del libro Los Hechos. Yo quería abrir aquí muchos textos para compartirles, pero es importante recordar lo siguiente. Nosotros necesitamos corregir nuestra mente, que si yo corrijo mi mente, corrijo mi visión y corrijo mi corazón, yo no voy a tener ninguna preocupación con eso. La iglesia somos nosotros, comienza con nosotros. Dios está levantando mi vida, y ahí Jesús trabajaba en casa, Jesús salía a la calle, a las aldeas, a las ciudades, trabajaba para proclamar el evangelio, enseñaba las cuestiones a todos los discípulos, y esos discípulos en la casa, nosotros. Entonces Dios va a levantar esos hombres a partir de nuestra propia casa. Y ahí es donde va a entrar y vamos a entender esa pregunta del gobierno de Dios. Y ahí es donde yo quiero citar el texto de Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, otros profetas en plural, otros evangelistas, otros pastores y maestros, todos en plural. Entonces Dios está levantando a esos hombres a partir de las casas. Va a llevarlos para un lugar mayor, va a llevarlos a la calle, para hacer la obra de Dios, para expulsar demonios. ¿Cuántos encuentros tuvo Jesús con esas personas en el día a día, allá afuera, experiencias? Dios levanta a esos hombres, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo les quiero hablar a ustedes para que queden tranquilos. Yo no te estoy hablando que no puedes tener un lugar. Amén por los lugares. Ese lugar va a hacer que la gente se pueda reunir, un número mayor de personas. Ese lugar va a tener un techo para que no se mojen. A pesar de que yo ya fui a Colombia y la gente hace reuniones debajo de los árboles y no tienen problema. Dios quiere trabajar en todo lugar, en la casa, podemos usar un estadio. Dios puede usar lugares grandes y Él puede darnos un lugar nuestro. No es pecado tener un lugar nuestro. De repente un hombre es ganado por Dios y ese hombre tiene una condición financiera buena. Ahí en Romanos vemos aquellos dones de servicio. Que si alguno tiene el don de contribuir, él puede contribuir con libertad. Con libertad. La palabra muestra, por ejemplo, si él tiene una empresa de transporte, un salón, la gente puede irse a ese salón. Si tiene una empresa de eventos, los eventos funcionan sábado, domingo, pero el lunes está desocupado. Nosotros lo hacemos cuando llegamos a las personas. Nosotros necesitamos entender lo que Jesús quiere es personas, no quiere son cosas. Dios puede tener cosas. Son cosas de hombres y Él es el dueño del oro y la plata. Pero de hecho tenemos que entender que edificar vidas. Nosotros tenemos que formar personas. Nosotros tenemos que preparar, equipar. Ese último versículo 12. Fala sobre a questão de equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo. ¿Saben que yo sueño con eso? Dios está levantando casas llenas del Espíritu Santo. ¿Cuál es la preocupación? Yo creo que Dios nos llevó a la casa, en este retorno a la casa, entendemos la casa para después volver
a un grupo mayor. Pero tenemos que comenzar con un grupo menor y no va a haber nadie independiente. Eso, sí. Me tomaste la palabra que te iba a hacer, porque todo lo que hablas me eriza, ¿sí? Creo que los hermanos que nos están viendo en este momento también se energizan, ¿no? Yo creo que es el poder del Espíritu Santo para movernos. Creo que tu palabra es una palabra apostólica para mover la iglesia, ¿sí? Para que el hermano que está dirigiendo un grupo casero en un rincón de cualquier lugar del mundo se pueda sentir que está a la misma altura de cualquier otro hermano en otro lugar, porque está respaldado por el mismo Espíritu y el mismo Espíritu de Cristo en la vida de nosotros. Entonces, ahí venía la otra pregunta, de ese temor que hay en el mundo cristiano. Bueno, ya hablaste del templo, ya hablamos del control, de que Dios es el que gobierna la iglesia, pero ¿qué hacemos con esos hermanos o el temor que hay en el celo? Acuérdate que hay un celo del liderazgo, un celo por que otro no haga, ¿sí? De esos hermanos que les gusta caminar solitos, sousiños, ¿está? De que de pronto se toman unos hermanitos que están cuidando y comenzó a hacer su templo, su iglesia, su grupo, y se rebelan. Y hay ese temor, porque desafortunadamente, y yo sé que tú conoces esas historias, en el mundo de iglesia general, desafortunadamente nos conocen los católicos, es porque nos fragmentamos, porque nos atomizamos, porque sale cuánta división de iglesia hay, ¿no? Cosa que en los católicos no pasa, y ellos nos dan a nosotros una enseñanza de unidad. ¿Qué le podemos hablar a estos líderes y pastores de qué va a pasar con esos que les gusta caminar solitos? Miremos. Ayer yo recibí un mensaje de un hermano. Conozco la vida de ese hermano. Dios nos usó mucho para sacarlo de una situación terrible. Es un empresario rico y que estaba totalmente atormentado por las cosas que venían aconteciendo en su vida. Fue en ese momento cuando Dios salvó a ese hombre y que Dios salvó a su familia. Dios trabajó mucho y él tiene muchas historias con ese hombre. Fue tremendo lo que Dios hizo. Esta situación de crisis, necesitando ordenar la vida de nuevo, él se cambió de ciudad. En ese otro tiempo también, él no vivía acá, él no estaba cerca de mí. Yo dije a él que viviéramos más cerca para que nosotros le pudiéramos ayudar, para poderle ayudar, en fin. Dios usó. Pero quiero llegar al punto de la pregunta. Él está entonces en otra ciudad y me mandó un mensaje diciéndose: estoy viviendo la mejor fase de mi vida. Descubrí a Jesús. Ahora estoy hablando directamente con él. El propio Pablo dice que cuando nosotros tenemos ese entendimiento, ahí cuando escriben los Corintios, dice que unos son de Apolos, otros de Cefas y otros son de Cristo. Y esas personas de Cristo, no vamos a leer texto por texto, porque ya lo conocemos, es difícil. Estas personas que dicen que solo Jesús los manda, es complicado, porque de hecho, nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de su cuerpo y Él se lo dio a la iglesia para llenar todas las cosas. Cuando yo recibí ese mensaje, dije: hermano, que esa palabra es una de las cosas que Dios me está hablando muy fuertemente. Ninguém puede estar solito. No existe un miembro fuera del cuerpo. Yo puedo un poco meditar con ustedes. Ustedes se imaginan que yo esté aquí con mi boca, mis dientes, y yo me presento a hablar con ustedes solo de boca. Y de noche, aquella noche oscura,
usted se va a asustar. Porque eso más es un monstruo. Una situación de susto. Eso no es cuerpo. Todo miembro del cuerpo tiene que trabajar juntos. Tenemos que estar juntos. Si nosotros continuamos leyendo la palabra de Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16, la palabra dice: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. ¿De qué? De quien todo cuerpo, solo existe un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Esa división completa que nosotros vemos en la iglesia, esa situación de desunión de los pastores, de las personas trabajando por encima de los títulos, como una empresa. Eso no es lo que Dios quiere. La iglesia primitiva es un modelo de Dios, pero cuando fue para Roma, ¿qué fue lo que pasó con la iglesia? Ella se institucionalizó. Después la iglesia fue para Europa y ella se tradicionalizó. Después la iglesia fue para Estados Unidos y giró en ser una empresa. Esas mutaciones, ese tiempo de lo que nosotros estamos hablando, de este virus, coronavirus, y estas mutaciones, la iglesia fue teniendo esas mudanzas, y esas mudanzas que no están dentro del propósito de Dios, de que Dios quiere usar su cuerpo, porque todo el cuerpo viene ajustado. Yo estoy ligado, mis miembros están ajustados y consolidados estamos auxiliados por toda coyuntura. La cabeza da una orden, es un auxilio de toda coyuntura según la justa cooperación de cada parte. No podemos tener a nadie afuera haciendo obras solito. Yo descubrí un grupo una vez de la palabra y ellos son estudiosos. Ellos se dedican a la palabra. Hasta tienen un website que dice solo palabra. No estoy hablando mal de ellos. Yo estoy hablando lo siguiente. No es solo palabra. Nosotros tenemos que ser practicantes de la palabra. Oración. Cuando nosotros vamos a socorrer a un necesitado, de compartir la fe y hacer las obras, amados, nosotros lo que estamos hablando acá, eso está confirmado en toda la Biblia. Tiene que ser la cooperación de cada parte para que la iglesia pueda produce tu propio crecimiento. Porque hoy la multiplicación de la iglesia es pequeña. Cuando nosotros hablemos el libro de Hechos 2, 42 al 47, donde la palabra muestra de hecho, ellos alababan a Dios, compartían a todo el pueblo, y el Señor hacía crecer a la iglesia, los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba funcionando. Entonces, era una expresión del cuerpo, no era la expresión de un individuo. Por más que una persona descubra alguna verdad, yo quiero descubrir verdades. Yo creo que voy a seguir descubriendo verdad hasta el final. Yo tengo que estar injertado en el cuerpo, comprometido. Esa cuestión de hacer grupos separados, eso no existe. Eso es la división de la iglesia. Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajan juntos en la eternidad y siempre han trabajado juntos. Y varios otros versículos hablan esa cuestión de la unidad. Capítulo 4, versículo del capítulo 4 de Efesios. Versículo 1. Com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar
a unidade do Espírito no vínculo da paz. Entonces, tem que ter unidade. Tenemos que tener unidad, división nunca, nunca. Los que viven conmigo saben que yo soy a favor de la iglesia, del cuerpo. Yo lucho, lucho, lucho para no dividirme con nadie. Yo quiero amar a todos los que aman a Cristo. Esas divisiones, por isso que está escrito, uns para apóstolos. unos para apóstoles. Por eso es que nosotros tenemos que ser varios. Ese asunto de tener un ministerio encima de una sola persona y un nombre. Obrigado, Héctor, pelo seu reconhecimento. Gracias, Héctor, por tu reconocimiento en mi vida. Pero yo no puedo estar solo. Yo necesito ser un hombre que reconoce a otros hombres y que también se sujeta a otros hombres. Yo sé que tú tienes que responder a un hombre. No es que tú aceptes a todo el mundo y no rindas cuentas. No. Rendimos cuentas a un hombre. Pero nosotros estamos siendo parte de un cuerpo de Cristo y no dividimos el cuerpo de Cristo. Nadie tiene cómo caminar independientemente, de manera alguna. Cuando aquí Pedro dice, independencia es muerte, según el prócer de Brasil. Ok, podemos creo que dejar aquí el cuestionario y podemos reiniciar aquí el tema para que tú nos traes como palabra. Pero yo quiero como enlazar un poco el cuestionario con la palabra porque tiene que ver mucho y sé que te apasiona el tema de la unidad, pero ahora hablemos de la otra característica en el propósito eterno, ¿no? De la unidad como familia. ¿Sí? Somos familia, ¿no? La iglesia es una familia. La iglesia, háblanos de esa pasión que tú sientes y es la palabra que nos traes hoy a los hermanos que van a estar viendo este video pronto y en la posteridad de la familia, de ese concepto, de ese plan de Dios que no se creó ahorita, ¿no? El hombre está intentando dividir la familia, acabarla. Las diferencias ideológicas intentan dividir la familia de Dios. Y bueno, creo que el hombre intenta por todos los lados ir en contra de ese plano original, ¿no? Entonces, te dejo para que nos compartas, mi querido Vinci, esa pasión acerca de ese tema que el Señor te está hablando en este último tiempo. Sí, Héctor, bom demais falar pouquinho. No está de más hablar un poco más de eso. Algunas cosas yo ya coloqué en las respuestas que yo le di a sus preguntas, pero yo quiero, y también para la iglesia ahí, yo quiero principalmente hablar de que el Padre nos hizo una promesa. Oigan, abran ahí en Juan, capítulo 14, versículo 10. Juan 14, versículos 10 até o versículo 12. Não crês que eu estou no Pai. No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Oigan bien, la unidad, la armonía, la concordancia. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, que permanece en mí, Él hace las obras. Dios está haciendo la obra del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo Jesús está hablando que Él va a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, y que Él enseñará todas las cosas. Recordemos, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creed en mí las mismas obras. Versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo me quedé pensando, Dios, como iglesia,
nosotros vemos muchas cosas aconteciendo. Alabado sea Dios. Yo soy intenso en mi vida, en mi ministerio. Yo lloro, amo a las personas, invierto mis madrugadas. Algunos que me conocen más me dicen, ¿cómo es que usted tiene tanta pila? Tiene una condición física, emocional para esas cosas. Dios sabe que yo trabajo mucho esas cosas. Pero una situación que me preocupó, recuerdo esa palabra, que tiene una promesa, que Dios habla, que nosotros haremos cosas mayores que estas. Es importante aún recordar algo. Aprendí en esas investigaciones hace poco tiempo, en la nueva versión internacional. Ellos hicieron una corrección, dice harán, porque de hecho la situación que nosotros tenemos que entender es más una situación colectiva. La gente ha trabajado mucho con lo individual. Yo voy a hacer, pero si nosotros hacemos es mucho mayor de lo que yo hago. Es tremendo cuando nosotros miramos la iglesia creciendo y los hermanos creciendo y cada uno creciendo, cada uno ejerciendo su función en el cuerpo, sus dones espirituales, dones de servicio, dones de ministerio. Yo entiendo que eso es lo que Pablo habló en Efesios 5:32. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál es ese misterio de Dios? Es la iglesia. Que seamos Cristo en la tierra, que seamos la habitación de Dios. Yo quiero colocar otro texto aquí para nuestro entendimiento y nuestra meditación. Efesios capítulo 3, versículo 3 hasta el versículo 5. Yo creo que después de Jesús, Pablo fue ese hombre fabuloso en el Nuevo Testamento, que Dios le dio esa revelación tremenda. Y muchos textos. Lo que viene a mi mente, lo que viene Cristo en nos, no dentro de Cristo, esa revelación que Pablo tuvo. Aquí la palabra dice, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para todo esto que nosotros estamos viviendo? Revelación. Para tener revelación. Nosotros necesitamos orar. Para que Dios haga las cosas todas, se necesita oración. Después de los grandes hechos de Jesús, antes de las cosas grandes que hizo, Él, el Hijo de Dios, nos daba el ejemplo de la oración. El tiempo todo, pagando un precio, buscando de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nosotros tenemos, para poder oír al Padre necesitamos orar, para tener intimidad con el Padre, para relacionarnos con lo que Él quiere. Si nosotros hablamos de revelación, yo necesito orar. Porque según la revelación que me fue dada, yo quiero esa revelación. Yo hablo esto así. Y a mí me gustaría llevar a ustedes ese impulso, esa violencia que está en mi corazón. Porque es por revelación, para conocer ese misterio. E desculpe a expressão, mas você ficar assim no racional. Essas coisas não são racionais. Estas cosas no son racionales. Estas cosas son por revelación. Es místico, es sobrenatural. Pablo dice así, conforme escribí poco y resumidamente. Yo meditando esta palabra, Pablo escribió resumidamente una riqueza que nosotros tenemos que invertir tiempo y más tiempo. Yo quiero marcar esa palabra, subrayarla. Parece una cosa de una grandeza extrema, pero fue compartida de una forma resumida, por lo cual ustedes tienen que leer la palabra, tienen que leerla, tienen que comer palabra, tienen que alimentarse de la palabra.
Tienen que entrar esa palabra, comer letrica. Então, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento no ministério de Cristo. É a palavra de Deus. Entonces, para que nosotros entendamos lo que está en la cabeza, en el corazón, en la revelación que Dios le dio a Pablo. Em outras gerações, a palavra diz, não foi dado a conhecer os filhos dos homens. Isso não é para o homem natural. Dios está revelando eso al hombre espiritual. El hombre natural no entiende las cosas del hombre espiritual, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles. Por eso es una cuestión de gobierno, ministerio apostólico, profético, en el espíritu. Aquí es donde nosotros vamos a entender que todo eso tiene un orden, todo eso tiene un gobierno, todo eso tiene un proceso de sumisión para que Dios pueda ajustar ese cuerpo. Ahí nosotros llegamos, Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No es solamente en ti. Cristo en mí, más en vosotros, Cristo en vosotros, esa totalidad, esa plenitud de lo que va a ser la esperanza y gloria, ese Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros, es una habitación, nosotros somos la casa de Dios en la tierra, Jesús se ha revelado a la tierra a través de nosotros. Nosotros tenemos que entender esto, pagar un precio por eso, llorar delante de Dios, ayunar, para que nosotros podamos entender que yo soy casa, yo soy miembro de mi cuerpo de Cristo. La palabra que más está incendiando mi corazón en este tiempo para compartir con ustedes es que nosotros vamos a tener que entrenarnos, invertir tiempo para que Dios pueda usar a esos profetas. Hay muchos de nosotros que está callada, porque hay gente que está hablando, pero nosotros tenemos que activar a todas las personas. En el principio puede dar mucha confusión. Pablo tiene que ordenar un poco la iglesia en Corinto, porque los hermanos estaban hablando en lenguas. Es bueno estar compartiendo, y Dios ha estado hablándome de eso hoy en el capítulo 14 de Corintios. Pablo no estaba prohibiendo a los hombres hablar en lenguas. 1 Corintios 14, 39 al 40. Procurai com zelos o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. ¿Qué es lo que muchos de nosotros hicimos? Nosotros, aún yo creo que debemos hablar en lenguas, porque creo que hablar en lenguas es hablar con Dios. Invertir un tiempo al diario para hablar en lenguas. No prohibáis, dijo Pablo. En muchas congregaciones no tienen lenguas extrañas o no tienen el ejercicio o de la interpretación de lenguas, como la palabra habla. De 4 até 11, imagínense en la iglesia llena de los dones, adornada, llena del poder de Dios, como habla la palabra en Romanos, llena de esos dones de servicio, capítulo 12, versículo 4 hasta el versículo 6. Entonces, es muy tremendo, capítulo 12, versículos 4 a 8 de Romanos. Es muy tremendo ver nosotros, la iglesia fluyendo, Dios usando cada miembro del cuerpo. Entonces lo que nosotros queremos es retornar, son mis consideraciones hoy para este tiempo, es que Dios levante esa iglesia en el poder del Espíritu Santo. Cada miembro del cuerpo lleno de Dios, con un corazón en Cristo, una iglesia renovada, avivada, con personas confesando pecado, quebrantándose. La iglesia que Dios quiere es esa. Nosotros necesitamos retornar para explotarnos en Dios, para crecer en nuestras ciudades, para hacer
una situación revolucionaria para la gloria y la honra de Jesús. Amén. Qué palabra tan edificante, Vinci. La verdad que eh, siento que es un buen momento también para que los hermanos que nos están viendo podamos orar. Entonces, te pediría que pudieras orar eh, para que eso que Dios ha puesto en tu corazón sea implantado en muchos corazones, pero también para que podamos tener la fuerza, porque buscarlo es difícil. Los obstáculos son múltiples. Y creo que el mayor obstáculo que muchas veces tenemos para poder desarrollar ese concepto de iglesia, que es el concepto de Dios, somos nosotros mismos. Entonces te pediría para terminar que por favor eleváramos una oración y todos los que te estamos viendo vamos a acompañarte. Eu vou orar, Eu voy a orar, amada iglesia. Minha esposa participava aqui. Hace un ratico mi esposa participó en una reunión conmigo y ella hablaba. De hecho, no es el diablo que nos llevó para la casa. Dios nos trajo a la casa para que nosotros podamos crecer en Él. Aprovechar ese tiempo nuestro de familia. Para que nosotros podamos fortalecer las bases. La base es la familia. Tienen que comenzar por la familia. Vino aquí, trajo aquí unas crispetas de maíz, y dulce y agua. Y estuvimos compartiendo con hermanos. Y son 44 años de casados que llevamos, ese milagro que Dios hizo en ella. Entonces el Señor es bueno. Dios quiere levantar esa familia. Es un testimonio para la gloria del Señor. Hoy tenemos hijos casados. Dios trabajando en los nietos. Es una familia de hijos semejantes a Jesús. Yo quiero orar por ti, por la iglesia en Colombia y todos los hermanos que nos están viendo, para que la gloria del Señor se manifieste en el Señor. Yo sé que tú estás ahí con otros hermanos escuchando la palabra. Tú puedes darle la mano ahí, toca tu corazón y vamos a orar para trabajar esta palabra. Padre Santo, nosotros te glorificamos nosotros, por toda palabra, Señor, que nos estás dando. La palabra dice que la palabra no vuelve vacía, pero ella va a producir aquello a lo que fue mandada. En el nombre de Jesucristo, yo quiero pedirte hoy esa palabra a aquellas personas todas que fueron alcanzadas con esta palabra. Tócales esas vidas. Cambia nuestras vidas como iglesia. Transfórmanos, nuestro corazón. Queremos experimentar experiencia que la iglesia primitiva tuvo. Dios, en el nombre de Jesucristo, nosotros queremos hacer cosas mayores, como la promesa de tus palabras. Si este versículo se cumple en nosotros, por eso, Señor, danos los dones espirituales, los dones ministeriales, los dones de servicio. Levanta la iglesia, Señor, de la faz de la tierra, Señor, para glorificar tu nombre sobre toda la iglesia en Colombia. Yo bendigo la iglesia en Colombia. Yo bendigo a estos queridos hermanos que marcaron mi corazón con amor, con servicio, con cariño. Dios, levanta la iglesia en Colombia. Nosotros profetizamos bendiciones, multiplicación y vida sobre los hermanos en el nombre de Jesús. Héctor, ¿me permites una palabra más? Yo creo que va a ser muy importante que nosotros recordemos. De pronto el mundo giró de cabeza a boca abajo por causa de un virus, un bichito invisible que ninguno sabe cómo combatir y tratar. Eso ha movido la cuestión política, movió toda la economía. Son muchas personas cerca de nosotros perdieron empleo. Algunos de nosotros han estado llorando y nosotros también estamos llorando con ellos. Hay mucha confusión religiosa, situaciones de escatología, de visiones,
de muitas pessoas, eu quero só dizer Yo quiero decirles una cosa. nessa volta. En este retorno, A gente vai precisar imitar la gente Atos 42. vamos a tener que imitar Hechos até capítulo 47. 2, Hechos Perseverar 42 na doutrina al dos 46. apóstolos, Perseverar na en la doctrina de los apóstoles. muita comunhão, Mucha no partir comunión do pão e nas en orações. las Quando oraciones. fala aqui Cuando habla sobre essa acá questão sobre do partir este do pão, asunto de tá partir lá el também pan, no versículo 46, ahí también está en el versículo 46. partiam o pão Partían el pan de de casa en casa e tomavam suas refeições com alegria y comían e juntos con singeleza de alegría y coração. sencillez de Aqui nós corazón. temos que voltar. Aquí es lo que nosotros tenemos que volver. Volver a la casa, comer a la casa, para compartir el pan en la casa. Tem coisas que não dá para fazer Hay como uma cosas reunião, que no se pueden numa hacer reunião de 200, de dos. 300, Hay cosas que no se pueden hacer en reunión de 200, 300 o 1000 personas. E eu quero de novo Yo quiero de nuevo decir, louvado alabado sea el Senhor Señor por las reuniones, até de 10.000, hasta las reuniones que sean de 10.000 y 20.000 personas, estadios. Alabo al Señor por eso. Pero lo que yo quiero decir es que esta experiencia comienza en la casa. Ahora la gente tiene que volver para trabajar. Ahí versículo 43. En cada... Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tienen todo en común. En el capítulo 4 de Hechos, vai dizer também que eles estavam compartilhando as coisas dice que tinham. ellos estaban compartiendo las em cosas que tenían todo en común. Também no capítulo 4. Capítulo 4. Então, de fato, nós vamos De ter hecho, que nosotros vamos a tener que ayudar a muchas personas. Iglesia, Vamos a ayudarnos unos a otros. Es nuestra expresión de iglesia, como cuerpo de Cristo. Mi palabra final. Si el mundo va a estar de cabeza hacia abajo, la iglesia va a estar fortalecida por las verdades que nosotros tenemos en la palabra por tantos años y necesitamos practicarlas. El Señor bendiga a ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Bom, Vince, muito obrigado pelo amor que você tem conosco. A verdade, nos sentimos muito gratos delante do Senhor por tanto amor. E a verdade, acreditamos que Deus vai fazer algo novo depois de toda esta situação tão difícil, porque Ele tem tudo baixo controle. A verdade. Mi amado hermano, gracias por este tiempo, gracias por bendecir a la iglesia del mundo, porque igual vamos a tratar de tener este video en inglés, en español y en portugués, y bueno, que lo puedan hacer referir a otros, porque creo que más que una palabra para Colombia, lo que diste hoy fue una palabra para la iglesia en el mundo entero. Amén. Lo necesitamos. Bueno, te agradezco mucho. Oramos para que tú, Sammy, estén bien. Entiendo que estás cansado, vienes de 2 exposiciones ahorita, no has podido comer, no has descansado, tu esposa te necesita. Muchas gracias por ese amor que has tenido de brindarnos este tiempo. Y te esperamos más adelante con tu testimonio. Amém, amém. Graças, Hector. Abraços a toda a família e essa família linda de Deus que está na Colômbia. Beijos.